bastante para esta empresa. Perfecto. Mire, mientras Sí, estamos instalando el Packet Sí. Tracer, vamos a repasar algunas cosas, por ejemplo, a ver si se recuerda. Y bueno, en realidad para repasar nomás. Con respecto a ya como estábamos en el taller anterior, vimos lo que era seguridad a nivel de red Microsoft y para eso usamos Active Directory. Y Microsoft también se dio cuenta en las políticas, permitía tener privilegios de lectura, escritura, en este caso para ciertos grupos, unidad organizativa o usuario, ¿ya? Pero también en Linux también existe también la forma de cómo generar, en este caso, permisos. Y esos permisos también se manejan con una simbología. Entonces, para recordar un poco, los permisos en Linux, ¿cierto? O el sistema Unix en realidad, se conocen con una sigla que es la RWX, ¿cierto? Recordando un poquito. Y cada una significa algo, ¿ya? La R es de lectura, ¿cierto? La W es de escritura, write, y la X de ejecución, ¿cierto? De ejecute. ¿Ya? Entonces, los permisos en Linux, ¿cierto? También se definen, así como Microsoft, uno elige, por ejemplo, tengo una carpeta compartida, a modo de ejemplo, y esta carpeta yo le doy cierto permiso o propiedad, y le digo si es lectura, compartido para quién, ¿ya? Y lo defino, que en realidad son los permisos como control total, que sería lectura, escritura, ejecución. Cambiar sería lectura y leer, ¿cierto? Solamente ejecución. Ya, en Linux, ¿cierto? Esto se trabaja con de la siguiente nomenclatura, para recordar un poco, así para ir rematando el tema anterior. Y estos se definen con un número también, ¿ya? Entonces, cada permiso tiene un número. Por ejemplo, lectura tiene el permiso número 4, ¿ya? Escritura tiene el permiso número 2 y ejecución tiene el permiso número 1, ¿ya? Entonces, si yo me encuentro con una carpeta, un archivo, un documento que tiene, por ejemplo, el permiso número 5, eso me da a entender que es la sumatoria de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, me dice que ese archivo o esa carpeta se podría leer y se podría ejecutar. Eso representa el permiso 5, pero no escribir sobre ella. O sea, tendría, en el caso de comparación con Microsoft, los permisos de lectura y ejecución, pero no permiso total, acceso total, como dice ahí. Si me encuentro, por ejemplo, con un archivo o un documento que tenga el permiso 7, eso hace referencia a que tengo el control total, ¿cierto? 4, 2, 1, la sumatoria. ¿Ya? 4, 2, 1, 7. Pero, cuando nosotros vemos estos permisos, no solamente van a aparecer con una cifra, sino que, por ejemplo, se podría representar de la siguiente manera. Por ejemplo, un archivo .txt podría tener este permiso en Linux. LRWX, o también lo podría representar como 777. Y la pregunta es: ¿por qué 3 números y no 1? Si sabemos que la sumatoria representa un número, ¿por qué se representará con 3 números? ¿A qué hacen referencia los 3 números? Ya. Si yo veo que tiene el número 7, digo, tiene lectura, ejecución y escritura. 7. Pero, ¿y el otro 7 y el otro 7? ¿Qué representarán ese archivo? ¿Lo manejaba Juan o no? ¿Te recuerda algo? Sí, un poco? sí. Porque van de 3. Sí, me acuerdo, pero no recuerdo el motivo específico ahora. Porque, Ya. por ejemplo, conozco todo el tema, cómo Sí, funciona. RW, ¿cierto? RWX, 421, perfecto. Sí, el clásico 644. Por ejemplo, el permiso que, supongamos que yo tengo un archivo que lo tengo alojado en un sitio web, ¿cierto? Yo no voy a dejar que sea de permiso 7 a todos, porque me lo podría modificar. Entonces, el 777 representa algo. La primera columna, ¿cierto? La primera columna representa los permisos que tiene el propietario, el owner. El owner. La segunda columna, el grupo que pertenece. Y la tercera, public. O sea, si yo tengo un permiso, como está definido ahí como 777, eso significa que todos, ¿cierto? El propietario tiene todos los permisos. El grupo que pertenece al propietario tiene todos los permisos. Y el resto de los accesos públicos también tienen todos los permisos. Entonces yo, si tengo una carpeta dentro de un servidor web, dentro de var, por ejemplo, www.public-html, ese archivo
que por ejemplo fuese un index.php, yo por nada del mundo le daría un permiso 777, ¿cierto? Porque eso me indicaría que a este archivo cualquiera que lo pueda visualizar, ¿cierto? Mediante la URL lo podría modificar, ¿cierto? Editarlo. Entonces, ¿qué se recomienda o qué se trabaja muchas veces? 755 y 644. Con el 755, ¿cierto? Entonces sí, ese archivo index sería que el que lo construyó o la cuenta con que inicié sesión y subí el archivo, tengo todos los permisos, Claro. pero el resto solamente podría, ¿qué cosa hacer? Si el permiso 5, podría leerlo y ejecutarlo. En realidad, como es un archivo PHP web, podría hacer un Montarse. formulario, lo puedo montar, verlo, pero no podría Claro. modificar el código fuente. Claro. Entonces recordar un poquito. Ya, hay otro recordatorio, más o menos para ir terminando. ¿Con qué comando yo modificaría los permisos? Porque hay comando. Hay un comando que se llama chmod, ¿cierto? Por ejemplo, si ese archivo que tengo ahí yo le quiero dar el permiso ahora 755, sería chmod, nombre del documento Claro. y luego el permiso, ¿cierto? Perfecto. Chmod, archivo txt, punto txt 755. ¿Ya? Pero también lo puedo hacer con el comando chown. Chown. La diferencia entre chown y el chmod, ¿cuál será, Juan? ¿No te recuerdas mucho? No. De hecho, chmod, no sé. Se usa comúnmente el chmod, pero chown es Parece que diferente. se puede hacer otra cosa con el chon junto con los permisos, o se puede, definir en letras quizás. No recuerdo muy bien. Pero recuerdo es que ya, puede ser. Claro. Y el chmod y el chown, perdón, es para archivos solamente. Esa es la diferencia. O sea, si yo tengo, por ejemplo, no quiero diferenciar si lo que tengo un archivo o la carpeta public HTML y yo quisiese darle el permiso, lo haría con chmod. Claro. Y si tengo un documento, un index.php, un archivo PHP, en este caso Lo que sea. lo doy con chmod. Ya. Pero si solamente quiero darle un archivo, lo haría con chown. Esa es la diferencia. Se va a recordar un poquito. ¿Ya? Y así se reflejarían después para revisar los permisos. Ejecuto el comando ls-als y me va a mostrar si tengo los permisos de lectura, escritura, ejecución, o los 777, 755 o RWX. Un repaso. Sí. ¿Ya? Repaso a las propiedades. ¿Lo puedo instalar ahora? Estoy ahí, Sí, que se demora un poco en descargar por la red. Por eso Igual siempre fue aprovechar de recordar un poco los permisos. Son como cosas bien básicas o digamos bien parciales que a veces se olvidan con el tiempo, no uno lo pone ya tanto en práctica. Al principio me acuerdo que cuando empecé a trabajar igual en los servidores y todo, todo esto pues, ahora ya. Claro, a veces cuando uno hace una auditoría se puede encontrar con estos detalles, por ejemplo, ver un archivo index.php con el permiso 777 o la carpeta. Lo más trágico sería esto, que la carpeta public.html tuviese el permiso 777. Ahí yo quedaría expuesto directamente vulnerabilidad, en realidad, es decir, estoy permitiendo que cualquier usuario pudiese ver mi directorio y pudiese modificar lo que está dentro del directorio, porque los permisos son heredados. Es decir, si aplicamos esto, si aplicamos un chmod a la carpeta public HTML y le damos este permiso, no solamente le vamos a dar permiso a la carpeta, sino que a todo lo que esté en el interior. Y si hablamos que dentro de la carpeta public HTML van a estar directorios privados de clientes o de sitios que yo tenga, Claro. todos se heredan hacia abajo en el permiso 777. Entonces hay que tener precaución con eso, con estas políticas, ¿ya? Estas políticas. En Microsoft también se trabaja algo relacionado, y en el Active Directory también lo hace. Por ejemplo, si yo a una carpeta le doy un permiso, lo hereda a todo lo que está dentro también. Sí. ¿Ya? Comienza una profe, sí. Yo lo sigo. Vamos terminando a ir aquí. viendo acá. Entonces, en el caso de la carpeta de Microsoft, sería la ruta, por ejemplo, que tenemos un servidor web, sería. ¿Cómo sería la carpeta? Si te recuerdas. Sería inet Era el punto. pub www.rod, ¿cierto? Y Sí. por ejemplo ahí tendríamos un index.sp. Entonces es lo mismo, o sea, en este caso le damos las propiedades como dice Microsoft, control total, cambiar o leer, que sería el RWX. ¿Ya?
Y también son heredados. Si yo le doy a la inetpub, también le da la triple error. ¿Ya? Para recordar un poquito. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en este taller? Ya para ir terminando algunos de los temas y los ejercicios de Packet Tracer se los envío con instrucciones, o sea, hay que hacerlos paso a paso en realidad, para que lo aprenda a hacer. ¿Qué son las ACL y qué son las IP tables? ¿Ya? ¿Qué son las ACL y las IP tables? Las ACL, ya, también conocidas como listas de acceso, son políticas que se programan en los firewall o en los routers para permitir o denegar tráfico entrante o saliente de una red. Ya puedo trabajarlo de esa forma. Entonces yo, por ejemplo, podría decidir que no quiero que todo mi equipo de mi organización vayan a ver cierto tráfico de cierto servidor. ¿Ya? O al revés, podría denegar que el tráfico entrante entrase a mi red. Por ejemplo, denegar todo el tráfico que viene desde Ucrania, por ejemplo. Denegar tráfico, permitir tráfico. Entonces las listas de acceso, ¿cierto? Son políticas, para que la entendamos, que se programan en los firewall y también en los routers para permitir y denegar tráfico. ¿Ya? Hay dos tipos de ACL, dos tipos de listas de acceso. Unas se llaman de tipo estándar y otras se llaman de tipo extendida. ¿Ya? Para hacer un resumen. ACL, listas de acceso, que son políticas de router y firewall para permitir o denegar tráfico de una red, ¿cierto? Y hay de tipo estándar y extendida. La estándar son listas de tipo básica. Son básicas. ¿A qué se refiere que sean básicas? Es que puedo denegar o permitir redes completas, pero no host en específico. Es decir, por ejemplo, el estándar me pediría: quiero denegar todo el tráfico que venga de Perú. Perfecto. Pero no me dice de qué host o qué servidor quiero hacer referencia. ¿Ya? Entonces se ocupan en algunas ocasiones cuando no tengo como parámetros definidos. O es todo o es nada, en realidad. ¿Ya? Y no discrimina tampoco qué es lo que quiero filtrar. O sea, con una lista de acceso estándar no podría decir quiero bloquear solamente el acceso web, quiero bloquear los servicios FTP o quiero bloquear un puerto. No, es todo o nada. Permitir o denegar todo o nada. Y redes completas. ¿Ya? Y las extendidas tienen una diferencia. Que también pueden denegar, pueden permitir, pero son específicas. Por lo tanto, aquí yo puedo decirle aplicada a un host, a un puerto, ¿cierto? O también a un protocolo. Entonces, hay dos tipos de listas de acceso: estándar y extendida. Obviamente, las más fáciles de hacer son la estándar. Claro, es que todo nada. O sea, todo nada. No quiero que entre nada que venga de esta red. O no quiero que salga nada de mi red hacia afuera. ¿Ya? Entonces me deja a mí un poco de mano atada cuando quiero hacer algo. Claro. Porque yo bloqueo, permito todo. En cambio, la extendida sí me da esa facilidad. ¿Ya, Juan? Bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Para que entendamos, ACL o listas de acceso son políticas que se hacen de dos tipos, estándar o extendida, para permitir o denegar tráfico en una red. ¿Ya? Y también existen otras políticas que son similares, son sinónimos, que se llaman las IP tables. ¿Ya? La IP table también son listas de acceso, pero son políticas que se hacen en los sistemas operativos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, una ACL yo la voy a hacer en un router Cisco, en un equipo, en una appliance de seguridad, en un firewall físico de seguridad. Y la otra, por ejemplo, yo la haría en un servidor Red Hat, un CentOS, en el sistema operativo de un servidor de seguridad. Esa es la diferencia. Yeah. ¿Ya? Aquí sería para un sistema operativo. ¿Y la ACL es algo externo, como un firewall físico o algo en la red? No, son políticas en realidad. Lo que cambia es esto en realidad. Ya. Una lista de acceso y una IP table son iguales. Yeah. O sea, si hablamos de una IP table, yo podría tomar esto y podría copiarlo acá. Ah, ya, perfecto. Esto, mira. O sea, las IP tables, las tablas IP, también hay de tipo estándar
Ya. También es de tipo extendida, ¿ya? Y también la diferencia es que el estándar permite o niega todo y la extendida es aplicada a un puerto, un protocolo o un host. Ya. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cuándo uso una lista de acceso y cuándo una IP tables? De acuerdo al equipo que tengo. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, cuando aplico una política de lista de acceso, nosotros lo vamos a hacer en un router 1941. ¿Ya? Si tengo un router en la empresa y que va a ser el cortafuego, lo hago ahí, a una ACL. Pero en cambio, si mi empresa no tiene un router de seguridad y tiene un servidor, por ejemplo, un CentOS, lo hago en el servidor CentOS. Ya. Eso es lo único. Principalmente, a eso Es donde están montadas en realidad. Por ejemplo, los que la ACL se montan ya en dispositivos como un router. En router o firewalls. Un Claro, firewall. equipos que son dedicados para eso. Ya, dedicado Para seguridad. ya, perfecto. Nada más que eso. Y si no, un IP table puede ser dentro de un servidor ya con sistema operativo y todo. Claro, quizás un servidor que lo ocupo para DNS, lo ocupo, ya, perfecto. es un servidor web y también le hago una lista de acceso. Ya, Esa es la diferencia. perfecto. Ya, ¿cuál ocupar o cuál no? Porque hay una de repente grandes peleas por ahí. Dicen, no, es que la ACL, es mejor apliquemos ACL en vez de IP table. La configuración es la misma. Ya. Son las mismas sintaxis de comando. Bien. Pero, a mi parecer, así de una forma bien personal, yo preferiría las ACL porque las ACL están hechas en un equipo que está dedicado para eso. Ya. Porque Claro. un firewall no hace otra cosa que seguridad. Es un equipo que está en la red, en un Sí, rack de comunicación, claro, dedicado y a su eso. única función es analizar paquetes. Claro. Paquetes de capa 3, entrante y saliente, y segmentos de capa 4 donde ve los puertos. Trabaja entre capa 3 y 4 del modelo OSI. Y se dedica a eso. En cambio, si yo uso una IP tablet, perdón, ese servidor puede estar haciendo otro rol también. Y Claro. le estamos recargando un rol más. O sea, Claro. aparte que es servidor web, quizás le aplico políticas de seguridad y también me podría... Claro. El rendimiento podría, en Sí, cierta como sobre forma... todo si existe un ataque, por ejemplo, Claro, directamente. no estoy sé, corriendo un riesgo. que Que bloquea parezca- un rango de IP, no sé, de Perú, pero después empiezan a atacar de Rusia. Entonces el servidor web va a sufrir y va a sufrir Claro. sobrecarga. Y ahí, Acá, si le hace un ataque, Claro. le hago el ataque solamente al firewall Claro. o router, nada más. Claro, Y mis servidores internos están protegidos. claro, eso En cambio acá, estoy haciendo unas políticas sobre un sistema operativo, Claro. un servidor que quizás tiene otro rol también. claro, se podría hablar como de una capa un poco más externa de seguridad, pues, una capa más fuera que el otro está Claro. directamente en el sistema Claro. operativo. Siempre lo recomendado es que cuando se aplica Personalizar seguridad, el tema. es tener segmentado, dividido. Es lo mismo que en un router de casa. Mm. Un router de casa es router, es access point Claro. y es switch. Sí, pues, Y además cortafuego. Si ese equipo le falla su transformador eléctrico, me falló toda la red. todo, claro. En cambio acá, si tengo las separado por niveles, por ejemplo, mi router es router, mi cortafuego y mi switch es switch, si falla el firewall no le afecta en nada lo que está dentro, al otro equipo. Esa es la diferencia. Por eso sí, como recomendación, optar por las listas de acceso. ¿Ya? Pero si no lo puedo hacer por diversos motivos económicos, lo monto sobre un servidor que esté construido. Ya, ¿Ya? perfecto. Esa es la única diferencia. Nosotros en este taller vamos a hacer ahora, por eso yo le puse como título ACL y IP tables, porque en realidad son iguales. Mm. ¿Ya? Y vamos a hacer una topología en la cual apliquemos una lista de acceso. Ya, perfecto. Lista de acceso. Si aprendemos a hacerla como lista de acceso, es lo mismo sintaxis para hacerla en un servidor. Ambas se hacen por terminal, ambas se hacen por consola. Entonces no hay mucha diferencia. Una la hago en una consola de sistema operativo Cisco y la otra la hago en una consola de un sistema operativo Linux. ¿Ya? Entonces vamos a armar la topología primero y luego la aplicamos. Este es un router. Lo vamos a llamar, ¿cierto? Firewall. Un router 1941 es el modelo que voy a ocupar. ¿No se instaló para qué traes aquí? Sí. Sí, 1941. ¿Ya? Nuestra red protegida va a ser la del interior, la de la izquierda. Y en esta red vamos a tener un switch. La lista de acceso y las IP tables hay que hacerlas de acuerdo a la mirada de dónde estoy viendo. O sea, si yo quiero proteger de lo que venga de afuera o al revés, quiero evitar que cosas de mi red salgan al exterior. O sea, la mirada la hago de ambos lados, de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Ya? LAN 1 y por este lado vamos a tener dos equipos de mi red. De mi red LAN. Este va a tener la IP 192
168.1.10/24 y el otro PC la 192.168.1.11/24. Ya. Mi router va a tener la gigabit 00 con la IP 192.168.1.1/24. Mi router firewall en este caso. Entonces aquí defino lo que va a ser los equipos de mi red. Ahí está. Ya hacia el exterior, ¿cierto? O al otro lado, vamos a tener, ¿cierto? Tras el firewall, vamos a tener también otro switch 2960 por acá. LAN 2. Y dos servidores. Dos servidores. Un servidor va a ser un servidor web HTTP y el otro va a ser un FTP. Y la IP de estos equipos van a ser la 192.168.110, perdón, 102, perdón, máscara 24, y el otro es 192.168.103 máscara 24. Y mi router en el exterior va a tener la tarjeta gigabit 00 con la IP 192.168.101 máscara 24. O sea, así sería el escenario. Recordar los puertos que estamos utilizando. El HTTP, ¿cierto? Va a usar el puerto 80. En el caso que usemos HTTPS sería el puerto 443, y para el FTP sería el puerto 21, ¿cierto? Tres puertos. Tres puertos. Y por acá lo separamos como la otra red. Para que después entendamos la lógica de una lista de acceso. Entonces, configuremos primero la dirección IP de los equipos, ¿cierto? Y luego el router firewall. Los clientes primero con IP estática. Máscara 24 y puerta de enlace la 1.1. Ese es para el primero. El otro la punto 11. Y una vez que los tiene listos, los conecta a los dos últimos puertos del switch, 23 y 24. Siempre es bueno que antes de hacer políticas de ACL o IP tablets hay que probar que todo funcione, porque todo esté en realidad sin ningún tipo de en este caso de bloqueo de ninguna orden, ¿ya? Para no quedar con la duda si haber de definir funcionaba antes de configurarlo o no. Sí. En el caso de los servidores también dan la IP, máscara y puerta de enlace, IP, máscara y puerta de enlace, y la puerta de enlace va a ser la 100.1 para los servidores que están en el otro lado del firewall. .2, máscara 100.1, servidor web. Por ahora le damos solamente a los computadores iguales, tío. Sí, con IP estática. Mira, ahí está el primer computador, ahí está. Ah, ya, le voy a... Sí, vamos dándola. Sí, es que no había visto esa parte. Ahí están los computadores. De la red con amarillo son dos equipos clientes que representan una LAN de una organización, de una empresa. Y los servidores que son... Si yo los miro y estoy protegiendo mi empresa, para mí los externos serían los servidores, ¿cierto? Y si al revés, si mi empresa es la de los servidores, los externos serían los equipos clientes, ¿cierto? De acuerdo a la mirada. ¿De dónde quiero protegerlo?
Claro. Por eso la ACL y la IP tablets tienen que definirse bien en qué mirada estoy. En el caso de ustedes como empresa de hosting, ¿cierto? La mirada sería al revés, po. Sería proteger estos servidores de los equipos externos que serían los clientes. Y en el caso de un proveedor ISP, ¿cierto? Es proteger a los clientes desde los servidores que están afuera. ¿Ya? Por eso, eso es como lo que más confunde a veces cuando se trabajan políticas de ACL o IP tablet. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde estoy la mirada? ¿Dónde lo hago? ¿De la LAN hacia la WAN o de la WAN hacia la LAN? Esta es la IP del otro cliente, bueno, la 11. La puerta enlace es la .1. Y los conecta a los dos últimos puertos del switch, 23 y 24. ¿Ya? Y por el caso de los servidores, algo muy similar, les da IP, máscara, puerta de enlace y también los conecta a los últimos puertos. Y el servidor web, hay que hacer una pequeña página web. Una pequeña página web. Ahí la modifica el archivo index. De hecho, ya por defecto, si se fija, el servidor web ya tiene habilitado el protocolo HTTPS, ¿cierto? Voy a dejar solamente el HTTP arriba. Un mensaje, ¿cierto? Dejo en la página web. Ejemplo de ACL, IP tablet, seguridad informática, 2018. El mensaje, bueno, son un poco relevantes, más que nada el servicio, no interesa. HTTP. Servidor igual conectado al... Claro, los últimos puertos. Y va al servidor FTP. También asigna la dirección IP. El FTP tiene la IP 192.168.100.3, máscara 24, y la 192.168.101 el gateway. Y, ¿cierto? Revisa el servicio FTP. Ella tiene una cuenta por defecto que se llama Cisco con password Cisco. Esa es la que trae ya para FTP. Y tienen todos los permisos. Ahí está lo que comentábamos nosotros un rato atrás. ¿Cierto? Cuando vimos los permisos Linux. Perdón, que están por acá. ¿Cuál es el gateway, profesor? El 100.1. Por eso quería mostrar hace un rato atrás los permisos. RWX. RWX. Entonces, da a suponer que este es un servidor de tipo Linux, ¿cierto? El de Packet Tracer. Y tiene todos los permisos asociados. Este usuario, por lo tanto, tendría un 777 en el servidor. Ahí está, Juan, la IP del servidor FTP. 100.3 el IP, máscara 24, 100.1 el gateway. Y también lo conecta a los últimos puertos del switch, el 23 o 24. Y el servidor web era la 100.2, máscara 24, 100.1 el gateway. Eso es esencialmente lo primero que tenemos. Ya. Luego de esto vamos a configurar el router firewall en este caso, que lo transformamos en un cortafuegos, y vamos a configurar sus dos tarjetas, la Gigabit 00 y la Gigabit 01, ¿ya? Y cada una va a ir a una red LAN distinta según la mirada que queramos dar. Eso me había faltado, que no había puesto bien las tarjetas que vamos a configurar. Una es la 00 y otra es la 01. Son tarjetas Gigabit nada más. Aquí no vamos a ocuparse. Sí. La 00, ¿cierto? Va a estar para el lado de acá, para izquierda, porque está con amarillo, y ahí tiene definida el IP, en la 192.168.1.1 más K24, la Gigabit 00. Y en la, ahí está, Gigabit 01, ahí sí, va a tener el IP 192.168.100.1 más K24. Ahí las configuramos, le damos un nombre al equipo, hostname firewall, y configuramos la tarjeta Gigabit 00 con la IP 192.168.1.1 máscara 24. Esa es la primera tarjeta. Y la levanta, ¿cierto? No shutdown. No shutdown.
¿Cierto? Y luego vamos a configurar la otra tarjeta, la Gigabit 01. También la levantamos con un notch down. Y la IP correspondiente que vendría siendo la 192.168.101 máscara 24. Esta sería la tarjeta 01, ¿cierto? Sí. Vamos a grabar un copy RS. Y voy a hacer una revisión. Una revisión. Para revisar si las tarjetas las configure bien o algo. Show IP Interface Brief. Para que me muestre el resumen de las tarjetas configuradas. Show IP Interface Brief. Ahí están. La 1.1 y la 100.1. Debería estar así, ¿cierto, Juan? 1.1, 100.1. Y ahora conectarlas a los puertos 0.1 de cada switch, al fase Ethernet 0.1 de cada switch. Como no hay ninguna política hecha, no hay nada, podríamos decir que las políticas de seguridad están en blanco, están por default. Lo que deberíamos hacer para probar antes de hacer el taller de listas de acceso o de IP tables es que los clientes hagan un ping a los servidores del otro lado y que puedan ver la página web. Eso tenemos que asegurarnos antes. Siempre revisar primero. Que pueda hacer un ping al otro extremo, que pueda ver la página web del otro extremo y que pueda entrar por el FTP al otro extremo. Ahí voy a probar. Hice un ping al servidor web. Voy a hacer un ping al servidor FTP de ambos clientes. Ya responden, perfecto. Sería un ping a la 192.168, a la 102 y a la 103. 102, 103. Y asegurarme de visualizar la página web también de ambos, desde ambos. Ya, veo la página web. Y entro al FTP. El FTP se entraba con el comando FTP, espacio, y la dirección IP de la máquina que tiene ese error. Sería FTP, espacio, 192.168.103. El usuario Cisco, el password Cisco, que es el que estamos ocupando por default, que viene implementado. Lo podríamos haber cambiado, pero vamos a utilizar ese mientras. Cisco, ¿cierto? Entre el FTP. Y ahí hago un dir para ver los archivos que están. Algunos documentos. Para conectarme al FTP, el comando quits. Y no, soltamos la conexión, liberamos la conexión. ¿Bien, Juan, hasta ahí? Por lo menos. Sí, tengo solamente una duda. ¿Qué le falta? No alcancé a terminar con la configuración del router. Veamos al tiro. ¿Sí? La IP. Sí, Ahí está la Gigabit 00 con SIP, máscara 24, y la Gigabit 01 con SIP y máscara 24. Por ejemplo, a la interface Gigabit 00. Entro a la tarjeta y luego IP address. Y a continuación la IP y la máscara. Entonces interface Gigabit 00 sería IP address 192.168.1.1 máscara 24. ¿Sí? Máscara 24. Y notch down para activar la interfaz. Entre la tarjeta, interface Gigabit Ethernet 00, IP address y la levanto, notch down. Luego salgo y voy a la Gigabit
01. Interface gigabit 01. Y la IP address es la 192.168.101 máscara 24. Y termino con un notch down. Y grabo un copy RS, un do write. Ya tenemos las dos tarjetas. Luego te aseguras de probar que funcione primero en forma normal la topología. Ver la página web de los equipos de los tiempos de ambos extremos. Y ver el FTP. Antes que configuremos una Ahora, claro, tengo que conectarlo. Claro, la gigabit 00 va hacia el switch LAN 1 y la gigabit 01 va hacia el switch LAN 2. A los primeros puertos del switch. Sí, Cisco. Y de hecho vamos a subir un archivo para que veamos que funciona el permiso de escritura, ¿cierto? Vamos a revisarlo. Con el comando dir, tú ves los archivos que están en el servidor. Con el comando dir. Y aparecen como varios archivos por ahí que están ejecutados, ¿sí? Ah, eso ya. Sí. Mira, desconectémonos con el comando quit. Vamos a hacer un archivo local y lo vamos a subir para que comprobemos que tengamos los permisos de escritura, porque lo único que hicimos ahora fue entrar y revisar. Mira, en el mismo equipo donde estamos, ¿cierto? En el mismo cliente, vamos a un blog de nota que se llama TextEditor. ¿Sí? ¿Es un TextEditor? ¿Cierro la consola? Sí, cierro la consola y TextEditor. Vamos a hacer un archivo. Hola mundo. Y cuando lo vas a cerrar, te dice que le dé un nombre y una extensión. Entonces lo vamos a cerrar este archivo. Save. Y lo voy a guardar como ejemplo.txt. Ejemplo.txt, el archivo. Ya, mira, ejemplo.txt. Y ok. Perfecto, mira, va al command prompt del mismo equipo que estamos. Command prompt. A un comando dir, ejecuta el dir para que veamos el archivo que creamos recién. Y debería estar. Un dir. Hay un archivo que se llama sample file que viene por defecto. Y el que hiciste tú que se llama ejemplo.txt. Dir. ¿Y está o no? ¿Pero ingresó a algún lado específico? No, en la misma consola hice esto. Cerramos, hicimos con un editor de texto el archivo, lo guardamos y luego abro la consola y ejecuto dir y me muestra el archivo. Ya, perfecto. La misma consola, Sí. está local. Sí. Ya, comprobemos que tengamos los permisos de seguridad para subirlo. Ahora yo lo que quiero hacer es subir ese archivo al servidor FTP. Esto netamente Sí, está. es para comprobar. Ya. Sí. Para subirlo me conecto al FTP nuevamente. FTP 192.168.100.3. 100.3. Ya. Entro con Cisco. Ya. Perfecto. Y ahora subamos el archivo. Hay comandos para trabajar por FTP, ¿cierto? Hay un comando para subir y para bajar archivos. Para subir se utiliza el comando put para subir un servidor remoto. Y el comando get es para descargar el archivo. Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer es subir el archivo que tenía recién. Sería put y el nombre del archivo, que se llamaba ejemplo.txt. Mira, put espacio ejemplo.txt. Y ahí inicié sesión, hice un login en el FTP. Enter. Y se copió. Ahí subió el archivo. Ejecuto el dir. Pero ahora, ahí mismo el dir, para que me muestre lo que está en el servidor. Y dentro de ese archivo, por ahí está el que subimos nosotros. El ejemplo.txt. ¿Le apareció? De hecho, mira, si esto lo hacemos más formal, si voy al FTP, voy al servidor directamente, voy al FTP, mira, voy a los servicios del FTP, busco la pestaña FTP y veo los files que tiene, todos sus files. Dentro de ellos debería estar, ahí está, el ejemplo.txt, el archivo número 27. Ahí parece que subimos recién. Eso netamente fue para probar que tenemos autorización para subir archivos y bajar a un servidor.
Ya, para antes que pasemos a la lista de acceso, o a las ACL, a las Access List. ¿Bien, Juan? ¿Sí? Entonces por lo menos comprobamos que podemos tener conectividad, comprobamos que podemos ver la página web, comprobamos que podemos subir archivos en forma remota, etcétera, varias cosas. Configuremos una política, estas llamadas ACL o IP tables. Entonces vamos a hacer la estructura de un IP tables y vamos a definir una regla. ¿Cuántas IP tables o ACLs puedo hacer? Puedo hacer entre 1 y 65.000. O sea, yo puedo hacer reglas desde las más básicas hasta las más avanzadas. Por eso hablábamos nosotros de las ACL que se llaman estándar y otras se llaman extendidas. La estándar, recuerden que no tiene mucha definición. O sea, podría decir yo lo siguiente: no quiero que ningún host de acá pueda acceder al exterior. Y eso significa que no puedo hacer ni un ping, ni ver una página web, ni entrar por FTP. O al revés, podría decirle: no quiero que ningún servicio que venga de afuera pueda ser visualizado acá adentro. Y eso significa que no solamente voy a denegar que vean una página web, también voy a denegar que vean el FTP y cualquier cosa. Entonces la lista estándar o ACL estándar son muy básicas. En cambio la extendida yo podría decir lo siguiente: quiero que el host 192.168.1.11 de esta red pueda ver la página web de este servidor y también pueda ver o subir archivo al FTP que está acá. Pero este host no quiero que pueda hacer descarga FTP y también le voy a denegar la visualización de una página de un servidor específico, o sea, al callo. Entonces, en una empresa podríamos definir esas políticas, es decir, nosotros como administradores podríamos decir: ¿saben qué? Este grupo de equipos de esta red o estos hosts no pueden navegar en cierto sitio web por política de la empresa, por seguridad, etcétera. Pero sí que puedan, por ejemplo, ir a un servidor FTP y puedan subir archivos, pero no bajar archivos. O sea, eso también lo puedo manejar desde acá. ¿Dónde se hace? ¿Dónde se programa? En un firewall. ¿Ya? En el firewall se van a hacer las ACL. Y esto nosotros, ¿cierto? Si hubiésemos hablado de las IP tables, significa que habríamos hecho lo mismo, pero aquí con un servidor. Lo mismo, pero con un servidor. Esa es la única diferencia. Pero recuerda que el servidor está cumpliendo otras funciones también al mismo tiempo y puede quedar más vulnerable. ¿Ya? Entonces vamos a entrar al firewall para hacer una política. Una política a modo de ejemplo. ¿Ya? Entonces entramos al firewall. Entramos a modo de configuración. Configure terminal. Y vamos a crear las access lists. Se crean con el comando access list. La lista de acceso o la ACL se hacen pero no se ejecutan mientras no están activas. O sea, yo puedo hacer todas las que quiero, todas las reglas y después las activo que funcionen. Por eso es importante que uno conozca las cosas que quiere prohibir o denegar en una red, ¿cierto? O sea, quiero que los servidores de mi empresa denegarle el tráfico que venga de cierto país o de ciertos hosts o lista de IP que para mí son maliciosas, por ejemplo. O sea, primero yo hago un diseño de seguridad y luego me pongo a programar. Si yo me pongo a hacer, por ejemplo, listas de acceso, en el momento lo más probable es que tenga problemas. Y en vez de, por ejemplo, de denegar el tráfico entrante, yo también podría hacer que deniegue todo el tráfico saliente de mi empresa y eso podría ser un problema. O sea, no solamente voy a protegerme, sino que nada podría salir. Claro. ¿Ya? Tengo que tener claro los puertos que utiliza mi empresa, los servicios que están trabajando, porque también podría generar una mala lista de acceso y sería en realidad como pegarse un balazo en un pie. O sea, podría denegar todo el tráfico de correo electrónico, que podría ser importante. Entonces hay que tener cuidado con la lista de acceso, hay que ser bien, tener alta precaución. Entonces, access list, ¿ya? Y luego le doy un número, y ahí me explica, mira, lo que te comentaba Juan. Si a la lista de acceso yo le doy un número entre el 1 y el 99, va a quedar como una lista estándar, una lista básica. No se configuran muchas cosas, o permite o deniega. ¿Ya? No deniega puertos ni hosts en específico, sino que deniega redes. ¿Ya? No discrimina. Pero si utilizo como número de la lista de acceso entre la 100 y la 199, dice que son de tipo extendida. Entonces son más avanzadas. Nosotros vamos a hacer una lista extendida y por lo tanto le doy el número 100. Si le doy el número a la lista en este rango, inmediatamente el sistema operativo del router o del firewall reconoce que es de
es más amplia. Claro. Y se abre un menú distinto, se abren más comandos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Si me equivoco más adelante y esta lista de acceso me quedó mala y no quiero que funcione o se active, ¿qué es lo que haría? No, active. Y así la deniego. Es importante que la lista de acceso que tú no utilices o están malas, bórralas, bájalas. En programación sería como comentar el código, ¿cierto? Ya. Comentado. Perfecto. ¿Ya? Y así cuando la necesite la levanto. ¿Y cómo la levanto? ¿Le saco el comando? No. Entonces, mira, no access list 100. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué la vamos haciendo? ¿Va bien, Juan? ¿Sí? Access list 100. Va a ser de tipo extendida, va a ser avanzada, ¿cierto? Luego viene lo que quiero hacer. Denegar o permitir. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es denegar. ¿Cierto? Access list 100, denegar. Y lo que quiero hacer yo en esta política es denegarle a este host que no pueda ver la página web que está en este servidor. Pero si el otro host pueda verla. O sea, para mí es importante que ese host de la red no tenga acceso a una página que podría ser Facebook, por ejemplo. O YouTube, no sé. Ya, Claro. a modo de ejemplo. Entonces, access list 100, deni. Y luego debo saber yo qué protocolo es el que voy a utilizar. Entonces, por definición, los protocolos HTTP trabajan dentro del protocolo TCP. Si esto fuera streaming, por ejemplo, lo que yo quiero bloquear es, no sé, un canal de televisión online, voy a trabajarlo como UDP. UDP es streaming y TCP es orientado a conexión. Como lo que queremos nosotros bloquear o denegar es una página web, es de tipo, sería de tipo No te sé. TCP. TCP. Entonces lo que estoy diciendo es Ya, access list, deni, TCP. Bien, TCP. Y luego me dice a qué dirección de origen, o sea, cuál host de la red yo quiero aplicar esa lista. Por eso me habla del source address. Claro. Ya. Yo puedo hacer lo siguiente, mira, puedo decirle que quiero bloquearles a todos, o sea, ningún equipo de la red va a poder ver la página que quiero bloquear, o podría ser Por host. por host. Source address puede ser por host o puede ser Una dirección. por la dirección de origen. Entonces le diría, por ejemplo, lo siguiente. Por la dirección de origen, 192.168.1.10. A esa dirección. Ya, a esa dirección. ¿Ya? Y luego me dice que le agregue la máscara de red de esa dirección. Pero la máscara no se agrega en el formato convencional, que sería 255.55550. Se agrega al revés. Ya. Y eso se llama máscara de Wilker. ¿Ya? Y esto es importante manejarlo con respecto a la seguridad. Que una máscara de Wilker sería hacer lo siguiente. La máscara convencional de esa IP es la 255.550, ¿cierto? Sí. La máscara de Wilker invertirla. Por lo tanto sería la máscara 0.0.0.55. El valor invertido. Entonces, 0.0.0.255. ¿Ya? ¿Bien? Y ahora le digo la dirección del remoto, del servidor remoto. Por eso me habla ahí de destination address. Destination address. Que para nosotros vendría siendo el servidor 192.168.102. ¿Se pone ahí mismo, no? Sí, 192.168.102. O sea, a ese host en específico le vamos a denegar el tráfico de ese host. De ese host. ¿Ya? La 102. Y también se declara con la máscara de Wilker. ¿Cierto? Ya. Y la máscara de Wilker es la igual, ¿cierto? Es 0.0.0.255. ¿Bien? Sí. Y luego me dice donde sea igual a qué cosa. El igual es para definir qué cosa le quiero bloquear para ese host remoto. Qué cosas no quiero que mi host vea de allá. Donde igual o IQ. Ahí está la siguiente línea, IQ, y le digo el número de puerto o protocolo. Entonces lo que queremos bloquear nosotros es
el acceso web. Sería Sí. IQ, donde todo lo que sea igual al puerto 80. Igual es de igual. Ya que- Por lo tanto, todo lo que venga del puerto 80 de ese servidor que está remoto, ese equipo no va a poder acceder a él. Igual 80. ¿Ya? Y enter. Voy a copiarla aquí en un bloc de notas para que la veamos más específica la lista de acceso. Ya, la vamos a copiar aquí. Que más o menos larga, ¿cierto? Sí. Definámoslo entonces. Access list 100, ya. Ese La ya. creamos. ¿Qué le decimos? Denegar, ¿cierto? Tipo tráfico. Del tráfico TCP al host origen, que sería el 192.168.110 con máscara 00255. ¿Vamos bien, cierto? Esto es el host origen. Le estamos denegando el tráfico TCP, ese host origen, hacia el tráfico de destino, que sería el servidor web que está al otro lado, que está aquí. ¿Cierto? Donde todo lo que venga por el puerto 80. Todo lo que por el puerto 80. Entonces ahí creamos nuestra lista de acceso. ¿Ya? Y además, debo hacer nuevamente la lista de acceso, access list 100, nuevamente el mismo número, para dejarla implícita. ¿A qué se refiere implícita? Porque si yo la aplico de esa forma, estoy aplicándole una lista de acceso a un host, pero no estoy diciéndole nada que haga nada con el otro. Entonces lo que debo hacer ahora es que lo otro no es la ganada, es decir, en realidad, permítale todo el resto menos a ese. Entonces, access list 100 la vuelvo a crear abajito, ¿ya? Permit TCP any igual 80. O sea, ¿qué dije en la primera línea? Bloqueele el tráfico a ese host en específico, pero el resto del mundo permítale a todos que vean cualquier tráfico de puerto 80. Perfecto. O sea, le deja abierto a los demás equipos de la red. Claro. Ya. Entonces vamos a notar. Y vamos a ver el resumen después de la lista de acceso. Ahí está la segunda parte, Juan. Entonces, primero hago toda la denegación. Siempre, cuando se hace una IP tables o una access list, se hace el filtro de denegación primero. Siempre el denegar, siempre el denegar. Denegar. La extendido, qué puerto, para quién, siempre host origen. Denegar, protocolo, host origen, host destino y puerto. Y después se vuelve a hacer la misma lista de acceso sobre la misma y se le declara abierto para el resto. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quisiera hacerse la específica también a otro host, debo hacerla una por una. La lista de acceso 100, la 101, la 102, la 103. ¿Ya? Y ahora reviso las listas de acceso, ¿cierto? En el fileware. La reviso con el comando show access list para ver cómo está hecha. Show access list. ¿Ya? Para que me muestre lo que hicimos. Y lo vamos a volver a explicar. Show access list. ¿Sí? ¿Qué me dice el show access list? Mi primera línea de código dice que voy a denegar el tráfico TCP a un host específico de la red, ¿cierto? Para que se comunique con un host específico desde el exterior, ¿cierto? Donde todo el tráfico que venga sea del puerto 80. Ahí lo declaró como el www, ¿cierto? www. Y el resto pueda pasar. ¿Ya? Y ahora la lista de acceso no va a funcionar porque no le estamos diciendo en qué tarjeta tiene que trabajar. Está creada solamente. Lo que tenemos que decirle ahora es en qué tarjeta de acá debe funcionar esa lista de acceso. La idea es que siempre la hagamos lo más cercano
a la política que queremos configurar. Si yo quiero denegarle el tráfico, ¿cierto?, para que ese host no pueda ver ese servidor web, la hago en la tarjeta que está más cercana a ese equipo. Sería en la gigabit 00. Si yo lo que quiero hacer es bloquear lo que viene del exterior, ¿cierto?, la política la aplicaría a la gigabit 01, la que va a la WAN. En este caso, nosotros queremos aplicarla a ese host, la vamos a hacer en la gigabit 00. Entonces, ¿cómo se habilita la política después? Se habilita de la siguiente forma, una vez que uno la crea. Configure terminal, entre a la tarjeta gigabit 00. Quiero hacer esa política hacia adentro de la red. Hacia adentro. Interface gigabit 00, porque esa es la que se va hacia la red interna. Ya, declaro el comando IP access group y luego el número de la lista de acceso, que sería el número 100, y le digo int. O sea, lo que venga, bloquee. Lo que venga, bloquee hacia mi interior. Si yo quisiera hacer una lista de acceso para lo que salga, ¿qué sería ahí? Lo cambiaría por el out. Out. Y ahí vamos a probar. Vamos a ver si nos funciona la lista de acceso. ¿No puede ver la página web? No puede ver la página. Mira. Voy a bajar la lista de acceso. ¿Cómo la bajo? Porque yo la puedo... En algún momento me dicen, ¿saben qué? Hay que abrir un puerto, hay que abrir una lista de acceso. En un momento, yo haría lo siguiente. Mira. ¿Te acuerdas que nosotros comentamos que para poder borrar una lista de acceso, o en este caso la ejecución de una, se aplica el comando no antes? Entonces, al haber habilitado la tarjeta gigabit 00 con el comando IP access group 100 in, yo lo que hago es esto, mira. No IP access group 100 in. Lo que estoy haciendo es bajando la política, pero la política sigue estando creada. Claro. Mira, la bajo. Ahí funciona. La bajo. Y voy en la página. Mira. Perfecto. La levanto. Y él no va a poder ver la página. Bueno, ahí está cargando la página web. Perfecto. Ya. Y la lista de acceso queda hecha. Para borrarla, primero la debo bajar de acá. Mira. La voy a bajar de la tarjeta con el comando no IP access group in. Ahí yo la bajo y la quiero borrar. ¿Cómo la borraría? Si la creamos con access list 100, para borrarla sería no access list 100. Y ahí borramos toda la lista de acceso que hicimos. Para revisar si está todavía en memoria, se hace el comando show access list y no debería aparecer nada. Ahí está borrada. ¿Ya? Perfecto. Practiquemos ahora otra lista de acceso, pero por ejemplo para el FTP. Es lo mismo, pero el puerto cambia por el 21. Claro. Practiquemos con la creación, mira. Configure terminal. ¿Ya? Se crea con el comando access list. ¿Ya? ¿Podemos usar el mismo número? Sí, porque ya hicimos una 100 y la borramos. O sea, pero yo puedo hacer la 100, la 101, la 102, ya son extendidas. Puedo hacer la 100 nuevamente. Access list 100. ¿Ya? Denegar. Luego el protocolo TCP o tráfico TCP. ¿Ya? Luego me pregunta por un host de origen o un host en específico. Yo le puedo decir así también. Host. Y ahí le doy la IP del host que quiero denegar. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer con el otro, con el 11.
192, 168, 111. ¿Sí? ¿Qué le vamos a denegar a él? ¿Cierto? El FTP. El FTP. Entonces ahora me dice... Ahí se coloca la máscara, bueno, ¿no? Aquí sin máscara. Ya Cuando sí, declaramos host... Ya, perfecto. Claro, sin máscara. Ahí me dice... Por ejemplo, le queremos a este host denegar una dirección de destino, ¿cierto? A una dirección exacta de destino. Se le digo nuevamente, host y la dirección del servidor, 192, 168, 103, que vendría siendo 103, ¿sí? Y luego le digo equal, IQ, y le digo el protocolo que quiero bloquear, o puerto 21. Si yo quiero, por ejemplo, bloquear para que me hagan evitar la denegación de servicio, por ejemplo, que el de DOS, lo que yo haría, en vez de haber elegido TCP, ahí elijo ICMP. Entonces así no me podrían hacer ping. Yo podría definir que un host me hiciera ping, pero otros no. Por si, por ejemplo, veo que viene tráfico de Europa, algunos hosts no me hagan un ping a mí. Vamos a hacer el ejemplo. IQ21. Telnet podría bloquear SSH, ¿cierto? Cualquier puerto. Bien, y enter. Ya. ¿Cómo la activo ahora? ¿Cierto? Antes de activarla, ahora debo hacerlo, acuérdate lo inverso. A todos los demás, permitirles. Permit TCP any equal 21. O sea, los demás pueden ver el protocolo FTP, pero menos al host que lo dejé implícito arriba. ¿Ya? Reviso la lista de acceso. Show access list. Ahí debería estar creado. Denegar todo el tráfico TCP para el host 192.168.1.11 hacia el host 192.168.103 que venga del puerto 21. ¿Ya? Y al resto, permitir todo. Y ahora hay que decirle en qué tarjeta debe funcionar. Nuevamente la gigabit 00 hacia adentro. Interface gigabit 00. IP Access Group 100 in. Listo. Entonces el host .11 no va a conectarse por FTP. Mira, ahí va a quedar ahí bloqueado. Time out request. No puede conectarse por FTP. ¿Cómo bajaba la política? Porque ahora me dijeron, ¿saben qué? Queremos que el host .11 se conecte para que descargue durante 1 hora archivo. Ahí. La bajo en la política crear la tarjeta, el no IP Access Group. La bajé, mira, Juan. La bajo, ¿cierto? Momentáneamente, temporalmente. Y ahora se puede conectar. Claro. Ahí se puede conectar. Entonces, las políticas a veces dicen, ¿sabes que por cierto tiempo hay que permitir o bajar un host en la red? No es recomendado, a mí no me gusta usar las políticas estándar, porque es para todos, po. En cambio, las extendidas son para alguien, específicamente. ¿Qué le pareció? Bien. ¿No está complicado? No. Para nada.